En ingeniería, cuando se diseña un objeto, se utiliza el dibujo técnico para representarlo gráficamente en una pantalla u hoja, de modo que los ingenieros, los obreros, pero también quienes necesitarán ese producto, puedan comunicarse entre sí y entender qué aspecto tiene. En este video vamos a ver los elementos básicos para aprender a leer un dibujo técnico, para que en pocos minutos puedas interpretar correctamente sus distintos elementos. Existen varias normas que definen las líneas directrices de los dibujos técnicos, como el Sistema Internacional ISO, pero en este video solo veremos los principios fundamentales que suelen ser comunes a cada norma. Consideremos un objeto muy simple, como este eje que tiene muchas características. Veamos ahora su dibujo técnico. Para representar el objeto en una hoja de papel, se necesitan algunas de sus proyecciones, es decir, representaciones gráficas que describan el objeto. Como se puede observar, está presente su representación tridimensional, una ayuda, no siempre presente, para comprender inmediatamente la forma del objeto. La proyección es en axonometría isométrica, es decir, los ejes X, Y, Z forman tres ángulos iguales de 120 grados. Y a continuación tenemos las proyecciones ortogonales. Para comprender la forma de este objeto necesitamos hasta 3 de ellas. Básicamente, hay hasta 6 imágenes bidimensionales que representan vistas perpendiculares del objeto. Pero lo primero que hay que hacer para entender las proyecciones ortogonales es leer el bloque del título, una tabla, normalmente en la esquina inferior a la derecha, en la que se encierra toda la información primaria. Se suele incluir el logotipo de la empresa y el nombre del diseñador para saber a quién dirigirse, un título, código o número de diseño y todo lo necesario para identificar el objeto y trazarlo, el número de revisión y la fecha para saber si es la última versión del diseño y cuándo se hizo. Luego están la escala del diseño y el formato de papel en el que debe imprimirse para que tenga la escala correcta. Estas dos informaciones están relacionadas. El plano de un objeto en la mayoría de las veces no tiene dimensiones reales, sino que se escalan para ajustarse a las dimensiones de una hoja. Si la hoja se imprime en el formato indicado, la escala será correcta. En este caso, la escala es de 1 a 1. Significa que el dibujo está realmente a escala real y tiene las mismas dimensiones que el objeto real. Si tomamos las medidas directamente de la hoja mediante una línea, estas serán reales. Mientras que, si estuviera escrito, por ejemplo escala 1 a 2, significa que el objeto está dibujado reducido a la mitad de las dimensiones reales. En la práctica, las dimensiones que midamos habrá que multiplicarlas por 2 para entender lo grande que es realmente. Si en cambio se escribe 2 a 1, estamos ante una ampliación. El objeto se dibujaría el doble de grande de lo que realmente es, por lo que tendremos que dividir por 2 las dimensiones medidas. Otra cosa fundamental es el símbolo para definir si la proyección ortogonal utilizada es del primer diedro, el método europeo, o del tercer diedro, el método americano. Las proyecciones ortogonales no se disponen al azar, sino que se alinean entre sí utilizando una de estas dos normas. Con el método del primer diedro, el objeto se sitúa entre el observador y los planos de proyección. Imaginando un cubo que rodea el objeto, cada vista se proyecta sobre las paredes interiores del cubo, que se despliega para crear todas las vistas. En términos sencillos, es como colocar el objeto sobre la hoja y enrollarla para disponer las distintas vistas. En cambio, con el método del tercer diedro, los planos de proyección se sitúan entre el observador y el objeto. Imaginando el cubo que rodea al objeto, cada vista se proyecta sobre las paredes exteriores del cubo y luego se despliega. Para simplificar, partiendo de la vista frontal, tenemos la vista derecha a la derecha, por encima la vista superior, por debajo la vista inferior, etc.
exactamente al revés del método del primer dietro. La tolerancia general también está presente. En las proyecciones ortogonales hay cotas, valores numéricos que son las dimensiones reales del objeto y que se expresan en milímetros en los dibujos mecánicos. En el momento de la producción, donde no se puede pretender una perfección absoluta, estos datos permiten comprender la precisión que debe tener el tratamiento. En este caso, cuando se escribe más o menos 0,10, significa que la tolerancia es de 0,2 de milímetro. Por lo que en esta dimensión de 41 milímetros se acepta un error de fabricación que puede ser más de 0,1, es decir 41,1, o menos de 0,1, es decir 40,9. Una tolerancia también puede ser específica de una determinada cota. Al igual que en el caso anterior, existen redondeos y chaflanes no cotizados. Estos datos generales deben tenerse en cuenta a menos que se especifique un borde de redondeo o chaflán en la cota. Por último, puede haber líneas adicionales que especifiquen el acabado, la rugosidad u otras características de la pieza que no se pueden dibujar, como el material, que en este caso, como dicen las siglas de los sistemas de clasificación IC y SAE, es como un acero inoxidable 304. Pasemos ahora a un verdadero plano. Como vemos, está formado por diferentes líneas, de diferente grosor, continuas o discontinuas, y cada una tiene un significado diferente. La línea gruesa define todos los contornos y bordes que pueden verse en esta vista, mientras que la línea discontinua muestra lo que no se puede ver en esa vista en particular. Una línea punto indica una simetría, si el objeto a ambos lados de la línea es sustancialmente espejado. También se utilizan para agujeros. Una línea punto también puede indicar una sección, si hay flechas que indican la dirección de la visualización y letras que se representan en el dibujo de la sección real. Una sección es una vista interna al objeto. Si estamos enfrente de ella, hay campos tachados con líneas de 45 grados que representan la superficie interna del objeto, como si fueran la superficie cortada del sólido. Mientras que un detalle es una ampliación de una zona determinada, siempre nombrada con letras donde normalmente las líneas irregulares interrumpen el dibujo dejando solo las partes necesarias. Las cotas, por su parte, se representan mediante líneas finas y continuas que junto a los valores numéricos pueden indicar longitudes de las distintas partes del objeto, conexiones, diámetro si está presente el símbolo O o barra oblicua, phi, chaflanes especificando la altura y el grado de inclinación. Deben disponerse siempre exteriormente con respecto a la proyección y pueden estar comprometidas y visibles las líneas y ejes de simetría. Por lo tanto, solo se disponen interiormente si es necesario, y las líneas ocultas no se acotan. Existen otras vistas y secciones por este motivo. Los agujeros roscados, en cambio, se representan como dos círculos concéntricos que representan el fondo y la cresta de la rosca. Normalmente, los agujeros roscados se definen según la norma ISO, que consta de una sigla, en este caso M6, que especifica el diámetro del agujero que hay que realizar y el diámetro de la rosca que hay que hacer dentro. Tras una X puede indicarse el paso fino, si no se indica se entiende que se utiliza el paso estándar, y tras otra X se indica la longitud del agujero roscado. A menudo el agujero roscado tiene un avellanador cónico cilíndrico que sirve para alojar la cabeza del tornillo, que se especifica con cotas y que es estándar según el tipo de tornillo. Junto con las cotas
También puede marcarse el índice de rugosidad de esa cara específica, que puede desviarse del índice de rugosidad general. Por último, puede haber notas para el tratamiento o advertencias. Ahora que ya conoces los principios básicos del dibujo técnico, puedes utilizarlo para realizar un objeto o diseñar un proyecto tú mismo. Si este video te gustó, déjanos un me gusta y un comentario. También puedes compartirlo y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Visita nuestra página web chesscompany.com para conocer nuestros futuros proyectos.